Muy buenas noches a todos y todos. Bienvenidas al segundo ciclo del conversatorio del Laboratorio de Ecología Política de la Urbanización. Eh, la cuestión ambiental, este es el conversatorio de la cuestión ambiental en el espacio urbano. En este tercer conversatorio hablaremos sobre la transformación urbana en el río de Tuñuelo, en Bogotá, explorando la historia ambiental y los estudios urbanos desde una perspectiva interdisciplinaria. Me gustaría presentar en esta oportunidad a nuestro querido Vladimir Sánchez Calderón, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad en Colombia, doctor y magíster en la Historia de la Universidad de los Andes en Colombia, magíster en Economía y geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, interesado en acercamientos interdisciplinarios a los temas ambientales y urbanos y líneas de interés: historia ambiental, historia urbana, ecología política urbana, análisis social de riesgo y desastres ambientales. Muchas gracias, Vladimir. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sharon. Muchas gracias a ti por la invitación, a los demás colegas del laboratorio, de la red también de Ecología Política Urbana. Y no, pues realmente agradezco mucho esta invitación para compartir con todos. Muy bien. Gracias, Vladimir, por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre tu investigación del río Tunjuelo, que me parece bastante interesante. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Nos gustaría Perfecto. conocer sobre la línea de investigación en historia urbana y su relación con lo ambiental. ¿Cómo logras una conversación? Ay, voy a dejar de compartir. Eh, ¿Cómo logras una conversación interdisciplinaria? Y así como quisiéramos saber cómo logras la ecología política urbana de la urbanización en tu investigación y o conversación interdisciplinaria. Perfecto, muchas gracias. Te voy a compartir yo una Sí. presentación corta que hice para charlar. Bueno, que se titula al propósito del tema mío, que es el río Tunjuelo, pero las primeras diapositivas tienen que ver con esta pregunta. Entonces, bueno, como tú leíste, pues yo tengo una formación, pues he saltado de una disciplina social a otra y pues de ahí eso me ha servido como para tener unos pues intereses en diferentes aspectos, en diferentes formas de enfrentarme un poco a la realidad. Y en parte de eso pues ha sido una capacidad de relacionarme con diferentes lenguajes científicos, ¿no? Pues todos somos de ciencias sociales, pero igual cada ciencia tiene sus lenguajes, sus conceptos, sus formas predilectas de hacer y, pues el haber estado al menos en tres disciplinas, pues me ha permitido pues familiarizarme y poder entablar y participar en equipos interdisciplinarios. Entonces, algo, digamos, tanto en geografía como en historia como en economía, pues se trata de mantener un interés por lo ambiental urbano, ¿no? Desde la formación en pregrado hace ya varios años, ese es el tema que me llamaba la atención. Y pues para lo que nos convoca hoy, digamos que yo he tratado de entender esa idea de cómo relacionar lo ambiental urbano en las ciencias sociales, como es de dos puntos de vista. Uno es la historia ambiental urbana. Yo llegué a la historia, vía la historia ambiental y la historia urbana, es decir, comprender cómo las historias de las ciudades, de nuestras ciudades, pues son mucho más complejas y no son solo las historias, digamos, de las personas o las instituciones, sino en la historia ambiental, pues la idea es incorporar a la naturaleza, lo que uno llama naturaleza o ambiente del mundo no humano, en la ciudad, ¿no? Que la ciudad pues se supone en principio para muchos practicantes, muchas disciplinas se ve como pues la creación humana por excelencia, ¿no? Esa es una de las definiciones, como si digamos, no existiese naturaleza en la ciudad, sino es tratar de entender que pues, la ciudad, cualquier ciudad, incluye y depende de esos elementos no humanos, ¿no? O sea, cuando acá esta es una foto de un parque al sur de Bogotá, el Parque Timiza. Entonces, claro, es un elemento que en principio se ve natural, pero ahí lo que nos muestra es cómo
En la ciudad, en cualquier ciudad tenemos un montón, ¿no? Y hay personas, están caminando, bueno, hay de niños, adultos, etcétera. Pues no está hablando de ciertas prácticas sociales, pero vemos también, o sea, ese parque no es algo solo natural, ¿no? Es un entorno que tampoco es solo construido, sino que es un resultado, pues, de la amalgama de muchas lógicas, de muchos actores que están allí, en donde pues tenemos infraestructura, tenemos intervenciones para poder mantener ese lago, ese humedal que inicialmente es, digamos, de origen no antrópico, pero que se mezcla con un montón de otros elementos que están allí. Desde un lado, pues voy por la, digamos, entender esa ciudad y el ambiente de la ciudad como, pues no solo humano, sino que tenemos que charlar las diferentes ciencias sociales y con otros saberes. Y en el otro lado, pues está la ecología política de la urbanización, eh, que es entender que la ciudad, lo que vemos como ciudad, y ese ambiente o esa naturaleza urbana, pues no son cosas dadas, no son cosas que estén allí, sino que es un proceso que es cambiante, eh, que no está acabado, tiene una historia, pero además no tiene un fin todavía, no es teleológico. Y que es un proceso que es tanto material, como vemos en el anterior, o como vamos a ver en esta foto, pues acá es una foto de un río urbano, no, se me pasó de la ciudad, pero hay muchas de nuestras ciudades latinoamericanas con ríos así, ¿no? En donde los que están relacionados pues con segregación, pobreza, etcétera. Es un proceso que es tanto material y simbólico, pero sobre todo yo entiendo la ecología política como una forma para entender, en este caso, la urbanización, como un proceso que no es neutro, ¿no? O sea, en la construcción de los entornos, de las dinámicas, los diferentes procesos socioecológicos que tenemos en la ciudad, pues no son neutros. Hay unos grupos sociales, hay unas partes, digamos, de ese entorno que se ven más beneficiadas que otras. Claramente, digamos, en esta foto, pues estamos viendo un entorno, eh, unas personas que están viendo allí, unos grupos sociales que están viéndose más afectados, ¿no?, que otros en esa ciudad. Claramente es una foto de un ambiente urbano deteriorado, un río deteriorado, ¿no? Ahí en el centro está un niño. Entonces yo entiendo así un poco la dimensión interdisciplinaria y llegó a la ecología política por ahí. Me parece bastante interesante digamos, la explicación que tú haces de manera detallada sobre la historia ambiental y urbana y esta relación con la ecología política. ¿Cómo así, desde tu formación disciplinaria, llegas a la ecología política urbana y qué herramientas, y ahí saliéndonos un poco del guión de las preguntas, cuán valioso es estudiar desde este enfoque o qué aporte podría darnos el enfoque de la ecología política urbana para estudiar las ciudades, Vladimir? Pues de un lado estaría esa noción que hablamos ahorita, ¿no? Que tendríamos, digamos que una ecología política histórica, y ahí seguiría un poco a la profesora que nos acompañó en el conversatorio anterior, la profesora Marta Bell, una aproximación histórica a la ecología política, es decir, entender cómo las ciudades e incluso uno ahí entraría digamos, a cuestionar la noción misma de ciudad, porque lo que entendemos por ciudad también va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, cómo eso, esos tipos de poblamiento involucran necesariamente unas relaciones, unos conflictos que, como decía la profesora Marta, no necesariamente son negativos, pero involucra unos conflictos por el uso, la transformación, la representación del entorno y en el cual además es interesante, importante darle participación a ese mundo no humano. No, en mi caso particular, pues me voy por el tema de las desigualdades socioespaciales en la ciudad. Entonces, ahí digamos que ese sería un poco la manera en que yo trato de ligar con la historia ambiental urbana y la ecología política, ¿no? Llego por ahí.
Y justo en esa relación que tú hiciste entre la historia ambiental y la ecología política, tú realizas una investigación justamente sobre las transformaciones generadas cerca del río Tunjuelo. ¿Qué problemática te motivó para poder iniciar esa investigación? Bueno, esta es una foto de, de una zona del río Tunjuelo, es una zona del sur de Bogotá. Es una foto, digamos, un paisaje urbano que ya está transformado hasta desde el 2004, eh, y sintetiza un poco muchas de las problemáticas que analicé en la investigación. El río Tunjuelo, ahorita les voy a hablar más, pero es un río, no, el río más grande que está localizado al sur de Bogotá, y el sur de Bogotá es la zona asociada, ¿no? Digamos, con lo que vemos ahorita, con esos procesos de transformación donde el cambio en el entorno ha afectado más a los grupos sociales, donde esa relación entre desigualdad socioespacial se ha transformado en una desigualdad socioecológica. Entonces acá esto que vemos son unas canteras de extracción de gravilla, material para construir concreto reforzado, perdón, que funcionaron más o menos desde la década de los años 70 del siglo XX, 60, algunas un poco antes, pero que en este momento de la toma de la foto, que era el 2004, estaban llenas de agua, ¿no? Parecían lagos. ¿Sí? Y fue agua que depositó el río Tunjuelo después de un periodo de lluvias muy fuerte, y en el cual se suscitó un conflicto ambiental porque estas canteras eran propiedad en ese momento ya de unas multinacionales de Cemex y Holcim, que las habían comprado a unas compañías nacionales que fueron las que iniciaron la explotación. Eh, y entonces se generó un conflicto ambiental alrededor de, bueno, quién tuvo la culpa de haber inundado estas canteras, que eran las que proveían de buena parte del material con el que se va a construir la ciudad. eh, y lo que reflejó fue pues la necesidad de pensar cómo el río Tunjuelo se había transformado y se había urbanizado. Entonces ahí es donde yo llego. Yo trabajé en diferentes proyectos con diferentes organizaciones e instituciones por varios años. Entonces puede estar un poco de cerca para comprender ese proceso. Entonces acá tenemos un poco pues, alrededor de esos lagos, acá al frente tenemos un barrio que ya no existe, llamado Barrio Casa de Teja, pero que también sintetiza parte de esas tensiones y eran unos riesgos que surgen a propósito de la inundación de estas canteras, y era la posibilidad de que ese barrio, ¿no? digamos, se hundiera porque el material que estaba abajo eh, era pues muy susceptible de moverse, es muy desnable, son gravillas. Y por ahí, entonces, en esta parte del sur de Bogotá, a lo largo del siglo XX, ese evento que fue muy extraordinario, que sucedió en 2002, fue, digamos, uno muy grande, pero a lo largo de la historia hubo muchas inundaciones sobre barrios cercanos, más ubicados acá a la izquierda de la foto. Entonces me interesó mirar eh, cómo el río Tunjuelo fue que participó en ese proceso de urbanización de Bogotá, porque de un lado, digamos que pues la lectura dominante es la de que el río Tunjuelo, pues es el río del sur, entonces el río, digamos, pobre, más contaminado, más feo, y está asociado pues a la tragedia, porque había generado muchos desastres, sobre todo para barrios pobres, ¿no? Una situación poco común para otros ríos de ciudades latinoamericanas. Un río que se desborda genera desastres y los afectados por los desastres pues son personas pobres, ¿no? Digamos, una historia común. Entonces me interesó mirar, bueno, cómo fue eso y traté de entenderlo a la luz de lo que les contaba ahorita, mirar tanto el cambio material en el río como la manera en que se empezó a representar ese cambio físico en la ciudadanía y por qué incluso hasta hoy no está esa sensación de esa asociación mejor entre río Tunjuelo, pobreza, desastres, tragedia.
Me parece bien interesante lo que vas comentando y bueno, la problemática desde donde vas observando y esa relación que también existe entre lo no humano y los procesos que se van dando alrededor también del río, así como el estigma también que se va cargando, ¿no? Me parece bien interesante. Y un marco teórico que te haya acompañado para empezar a desarrollar tu investigación o cómo es que empezaste a explorar, digamos, toda la investigación sobre el río Tonguelo y las transformaciones que has ido observando a lo largo del desarrollo de tu investigación. Ok, bueno, pues uno apareció en el anterior. eh, pues el marco teórico general, pues es el que les contaba un poco, digamos, entender el proceso de urbanización como un proceso que es socioecológico, pero y que no es neutral. Entonces, un concepto clave acá, pues, es el de desigualdades socioecológicas, o sea, tratar de pasar, eso lo han trabajado otros pues, autores desde la ecología política urbana. Yo trato de darle como el énfasis en lo histórico, que es no hablar solo de desigualdad socioespacial, que eso se ha abordado sobre todo desde la sociología, la geografía, y pues para eso, una de las características ya instauradas en las ciudades latinoamericanas, sino entender cómo eh, esa desigualdad socioespacial es, puede estar relacionada con desigualdades socioecológicas, y porque eso es importante. eh, Darle ese giro puede ser importante para ello. Y efectivamente entonces trato, digamos, como ¿no? Tratar de desnaturalizar esa asociación, que es lo que se ha hecho en ciertos, ¿no? Digamos que una de las líneas grandes, pues ya es natural casi que para todos nosotros que las ciudades grandes latinoamericanas estén divididas, al menos imaginariamente, entre una zona rica y una zona pobre, ¿no? Pues, es muy claro en casi todas las ciudades de por lo menos 1 millón de habitantes. Y como les decía, pues en el caso de Bogotá tenemos una ciudad del sur, que es la ciudad del pobre, y la ciudad norte, la ciudad rica, en el imaginario grande, que no solo es en lo cotidiano, sino también lo institucional. Yo quise rastrear un poco eso que tú dices allí. Este es, por ejemplo, este es el mapa de estratos, que es como la clasificación socioeconómica de Bogotá para el 2011 y está coloreado, son seis estratos. El rojo es el estrato uno, que es el de menores ingresos, y el 6 es el verde oscuro. Ojalá estén viendo bien acá. Pero un poco el sur está ubicado a la derecha del mapa. eh, es donde está la mayor parte lo más rojo y lo más amarillo, que son estratos uno y 2. Y hacia la izquierda, en el norte, digamos que está más concentrado los estratos 4, 5 y 6. Entonces, digamos, hay una realidad material. Esto está, digamos, de la estratificación, aunque está cuestionada y todo, etcétera, pero permite entender ciertas producciones, ¿no? De la desigualdad urbana. Entonces, sí tenemos, digamos, una concentración de menores condiciones socioeconómicas hacia el sur de Bogotá y en el norte una zona un poco más compleja, pero una concentración claramente de las, digamos, de las de las viviendas con mejores condiciones. Bueno, esa es una foto, pues que creo que es normal también en todos los países, en todas las ciudades, y una asociación entre una zona norte, que además es representada como la zona moderna, porque está con edificios, con mayor arbolado urbano, mayores vías, mejor infraestructura, mejores servicios de salud, educación, etcétera. Y una zona sur caracterizada por menores niveles de altura, mayores niveles, digamos, pero una mayor densidad de población, menor infraestructura en servicios públicos, etcétera. Eh, Está allí. Pues, en el rastreo que yo empiezo a hacer, pues, es evidente que esa, digamos, esa situación que para hoy es normal o está naturalizada mejor, empieza ya tiene casi 100 años, es decir, desde 1936. Esta es una cita del registro municipal, ya empezaba a aparecer esa idea, ¿no? De que había una zona norte de Bogotá que estaba mucho mejor, ¿no? Que estaba más asociado al progreso, y que los barrios del sur estaban mucho menos eh, beneficiados del progreso. Y acá es interesante porque habla de los parques, ¿no? Están un poco hablando de ese ambiente urbano, y la referencia que utilizan son los parques.
y habla pues de cómo el Estado allí, eh, a partir de las corporaciones, que habla que, pues, las corporaciones estatales, privilegiaban los barrios del norte y del sur. Eh, y voy rastreando un poco ese proceso, digamos, en el que esa imagen se va asentando, en este caso en la prensa, y pues ya para 1954 pues, aparece esta nota a propósito de un aguacero muy fuerte en Bogotá. Y es interesante porque combina como esa relación digamos, la materialidad, digamos, de la infraestructura con la materialidad humana, ¿no? Digamos, la lluvia. Entonces llovió y la ciudad quedó dividida en tres sectores. Uno que era el central, otro que estaba hacia el sur y otro que estaba hacia el norte. Y es como que ya hay una clasificación socioespacial de la afectación de un fenómeno, ¿no? Llovió en toda la ciudad, pero no llovió igual. Y en principio acá no, todavía no nos está hablando de cuál sector estuvo más afectado, sino ya nos da esa visión. Entonces me pareció interesante, era un poco la representación de esa ciudad de los años 50 que aparecía ahí en el periódico, y esa nota de ese periódico es importante, de uno de los periódicos principales, ¿no? O sea, esa imagen reflejaba algo que estaba pensando la sociedad, cierta parte de la sociedad bogotana, y que transmitía pues a partir del periódico. Y pues allí entonces yo cojo como, digamos, el objeto, o me gusta más bien el actor principal, pues el río Tunjuelo, y me introduzco de pronto en lo que me decías, perdón por desviarme un poquito para responder tu pregunta, los ríos urbanos, ¿no? Digamos como que acá está el actor, son los ríos urbanos, y en esa medida pues quiero conectarme también con otras ciudades, tanto de Colombia como de América Latina. Pues la mayor parte de ciudades tienen una relación muy profunda, al menos con un río, ¿no? Desde su fundación, en Lima está el Rímac. Bueno, Río de Janeiro tiene una particularidad, tiene nombre de río, pero no tiene un solo río allí, un río pues que tenga esa. Exactamente. Pero en general, ¿no? Digamos, los ríos son un actor importante en la historia. Eh, y en la historia, eh, pues los ríos aparecen muchas veces como marcos, ¿no? Como límites naturales, como recursos, pero acá de lo que se trata, de lo que me interesaba mostrar, tanto desde la parte de historia ambiental como desde la ecología política, pues es que los ríos han sido sujetos pasivos, ¿no? Han interactuado con la sociedad y con los diferentes grupos sociales. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay que ponerle cuidado a los ritmos particulares de cada río. El que vamos a ver nuestro no, cada uno tiene unos ríos diferentes. Acá en Colombia los ríos andinos, que son donde están ubicadas las ciudades mayores, eh, pues son ríos de montaña, no suelen nacer en partes muy altas, cerca de los páramos. eh, Tiene unos regímenes hidrológicos, no llueve igual a lo largo del año, pero los ríos pues van a ser diferentes, ¿no? Si estamos hablando de una ciudad amazónica, una ciudad caribeña, etcétera. Esta es una foto de Barranquilla, que es una ciudad caribeña acá en Colombia, donde desemboca el río Magdalena, que es el principal río en la historia del país. Entonces, la relación que puede tener Barranquilla con un río que es pues, el Magdalena, que atrae después de 1.000 kilómetros, el río ahí se comporta de manera diferente, porque llega al mar, ¿no? Porque inunda de manera diferente, porque ofrece diferentes opciones o impone mayores retos, ¿no? Porque los ríos, dependiendo por donde estén, pues se comportan de manera diferente, ¿no? Si están en zonas planas, van a acumular. Si pueden desbordarse. Si están en zonas pendientes, en cambio van a erosionar, ¿no? Es decir, depende cómo pase el río por la ciudad, genera diferentes cosas. Puede erosionar, puede desbordarse, eso puede ser bueno, puede ser malo, depende. Y la sociedad, digamos, interactúa con ello. Este es el río Medellín, imagen del río Medellín. De la izquierda es como está ahora, ¿no? Es un canal recto, lo ven de ese color café, pues lleno de sedimentos. ¿No? La ciudad decidió rectificarlo. Hay un trabajo de una colega, Viviana Apreciado, que mira ese proceso a comienzos del 20. Y el otro es el mismo río,
también en la zona del Valle de Aburrá, antes de la urbanización. Entonces uno ve que el río era diferente hacia otras cosas, acumulaba sedimentos, hoy esos sedimentos no pueden acumularse, se los llevan hacia más abajo de la cuenca y hacen otras cosas. Eh, y ahí, pues, ¿no? Esa relación histórica, pues no es el río solamente, sino mirarlo en interacción con la sociedad. Están unas fotos del río de Oro, que es el principal río acá del área metropolitana de Bucaramanga, donde yo vivo ahora, una ciudad, digamos, intermedia en Colombia, eh, que también, ¿no? Digamos, va a tener una relación tan compleja, pues, como los otros, y que atraviesa, digamos, un área metropolitana diferente y que se le han hecho diferentes, ¿no? Intervenciones, cambios, ¿no? En unas partes se ha canalizado, por ejemplo, de poner revestimiento de concreto, se ha desviado, se le han quitado curvas, en unos momentos, en otros no, se ha permitido la urbanización de las riberas, o la ubicación de ciertos elementos de infraestructura, otros no. Entonces, digamos, el hablar de ríos urbanos, lo que quiere mirar es ese proceso, y acá pues vuelvo de nuevo, que ese proceso, digamos, cuando los ríos se vuelven urbanos, estamos hablando de que los ríos son partícipes de ese proceso de urbanización, y que, insistimos, ese proceso pues no es neutro, ¿no? Es decir, no es neutro, quiere decir que hay unos ríos que se van a transformar de ciertas maneras. eh, Lamentablemente para la mayor parte de nuestros ríos urbanos eso ha significado que los ríos se han contaminado y muchos han sido, ¿no? Han pasado a ser ríos, a ser pues lo que llama acá en Colombia caños, que es una palabra despectiva ¿no? Para referirse a corrientes de agua pues muy deterioradas en todas las condiciones físico-químicas y que se vuelven socialmente, poco valorados. Pero también, ¿no? Como cierto tipo, por ejemplo, ya de manera más reciente, ciertos ríos son, ¿no? digamos, recuperados de ciertas maneras dependiendo de dónde se ubiquen en la ciudad. Entonces, ciertas secciones de los ríos van a recibir, ¿no? procesos de renovación urbana, van a incluir ciertas secciones del ambiente y ciertas secciones de esos ríos. Acá en Colombia, por ejemplo, el caso del río Medellín, hay toda una estrategia de controlar el río y volverlo, ¿no? Como una parte integral del paisaje urbano, y, ¿no? En todo eso, pues digamos, el resultado es complejo, porque solo pues los ríos siguen actuando. Entonces es Es un poco como si, como vas comentando también, y disculpa que te interrumpa, me parece bastante interesante justo lo que mencionas, ¿no? Hay algunos ríos que sí se van a recuperar, es como, solo vemos a los ríos como parte del paisaje, sí nos convienen para revalorizar, mejorar económicamente cierto paisaje, pero si no, están contaminados o incluso se canalizan y se cierran para cuando no son, digamos, útiles para ciertas perspectivas económicas, digamos así, ¿no? Entonces, y también me parece bien interesante que tú vas mencionando que los ríos no son un actor que han estado, no pasivo, ¿no? Sino activo también y que creo que no le hemos dado tanto valor en los estudios urbanos, sobre todo, y cómo relacionar este crecimiento de las ciudades y su relación con los ríos, ¿no? Cuando se vuelven urbanos, como tú mencionas. Puedes continuar, Vladimir. No, muchas gracias, Charly. Qué pena que uno a veces se extiende porque como es tema que a uno le gusta, entonces empieza a hablar más. Pero sí, efectivamente la idea es que sea un diálogo. Sí, entonces el tema de hablar de los ríos urbanos y una aproximación histórica tiene un poco ese, pues ese énfasis y si se quiere ese reto. eh, Porque, por ejemplo, en Barranquilla ahorita hay una ciudad que ha tenido unos procesos de renovación urbana bastante renombrados, al menos a nivel nacional. Y bueno, ahorita, por ejemplo, creo que quieren ser que sea la sede de los Juegos Panamericanos, 4 u 8 años. Había una intervención sobre ciertos espacios públicos y uno de ellos ha sido el malecón, ¿no? Y esa zona
como la cercana al río Magdalena, hay unas intervenciones allí. Eh, pero efectivamente, ¿no? Esos, creo que nos lo mencionaba la vez pasada la profesora Marta, ¿no? Eso ha implicado en el caso de Barranquilla, eh, la sanción de ciertos grupos, la expulsión de ciertas actividades que ejercían, ¿no? Grupos socialmente vulnerables o ¿no? que son estigmatizados también. O sea, en esa medida, ¿no? Digamos, esos ríos allí actúan también. Y por tanto, pues digamos que el objetivo es como pues identificar beneficios y afectaciones experimentadas por los cursos de agua que están relacionados con esas ciudades. Son unas aproximaciones de dos historiadores, Boone y Matthew Bitts, que trabaja el tema para Ciudad de México. Esta es una foto de una ciudad eh, de la zona Caribe colombiana, pero que no es costera. Este es el río Sinú, eh, que también ha habido ¿no? una intervención con todos los temas, por ejemplo, de turistificación de las riberas del río, ¿no? Generar una zona entonces, donde el Estado invierte pues, para atraer turistas o así sean nacionales, eh, pero se desatiende otro. Entonces es el mismo río en otra zona de la ciudad que pues, no tiene esa infraestructura, no se ha intervenido y cuando llueve pues se desborda y se desborda y pues genera un montón de afectaciones en la ciudad. Y si uno ve pues acá, por ejemplo, la zona que está afectando no es necesariamente una zona pues marginal, etcétera, ¿no? Son unas casas que tienen unas rejas, tienen una infraestructura que pues da la sensación que no es que sean pues una zona especialmente pues deterioradas en términos socioeconómicos. Eh, pues bueno, este es el río Tunjuelo. No sé si paso ya al río Tunjuelo o Sí, sí, hablamos. sí. Nos gustaría saber los hallazgos que has tenido. Me parece bien interesante como te había preguntado esa relación y creo que ahora vas a entrar justamente en esa relación de desigualdad y las desigualdades socioecológicas que tú resaltas en tu investigación, ¿no? Y cómo es que a través de las transformaciones del río Tunjuelo nos vas a comentar qué hallazgos has encontrado en la investigación que has desarrollado. Puedes seguir, Vladimir. Gracias. Pues, en ese marco finalmente llegamos al río Tunjuelo. Entonces, es un río que hace parte, ¿no? Digamos, en una sociedad desigual, como es Bogotá, desigual en términos socioeconómicos, pero también pues socioecológicos. Entonces, si uno quiere mirar esa cuenca urbana, que es la que está acá resaltada por esa línea eh, negra, que no es continua, pues es una zona en donde a nivel grueso hay una concentración de la pobreza, aunque bastante, no es que solo vivan pues, las personas más pobres, no hay un proceso también de concentración de grupos medios, etcétera. Hay un predominio de la urbanización popular de diferentes formas, poco espacio público, aunque hay unos parques como el Timisa o el Tunjuelo, una zona donde se concentra alto riesgo de desastres urbanos. Ujú, Por un lado, deslizamientos, también inundaciones. Es la zona de Bogotá donde también hay mayor contaminación atmosférica. Es la zona pues, donde se ha extraído históricamente el material de construcción. Tenemos en las zonas de ladera extracción de madera y de arcilla, en las zonas planas, ahí que veíamos en la primera foto, pues extracción de gravilla para la fabricación de concreto reforzado. En la zona rural está ubicado el relleno sanitario de la ciudad. Entonces digamos que hay como una conjunción allí de indicadores y de actividades ambientales, digamos, que hacen que esa cuenca del río Tunjuelo, ¿no? Se caracterice, digamos, por una desigualdad socioecológica. Pero también, como han explorado otros investigadores, como Germán Quimbayo, que también es miembro de la red, pues es una zona bastante prolija en términos de los movimientos sociales y socioambientales que se dan pues, y que han viabilizado, visibilizado muchas de estas problemáticas y generado pues unas dinámicas bastante interesantes. Y entonces en ese momento, pues de nuevo lo que me interesó a mí es mirar cómo fue la participación
cómo es que ese río se volvió urbano en el siglo XX, ¿no? Yo me concentro más o menos en los años centrales del siglo XX, entre los 40 y los 60, que es el momento en que, digamos, se urbaniza el Tunjuelo, llegan los barrios, llegan como todo, cambia el paisaje un poco y cambian también las funcionalidades del río. Y es el momento en el que pues se registran también más inundaciones en una parte de esa cuenca. A la izquierda pues tenemos la cuenca del río Tunjuelo, caracterizada un poco como está una parte alta que ahorita vamos a ver, nace en las zonas de páramo, casi a los 4.000 metros. Y hay una zona muy interesante cuando va a entrar a la ciudad, no sé si acá se alcanza a ver bien, con rayitas, eh, acá es pequeña, es una zona de entrada que corresponde justo a la de las canteras de la foto. Y esa zona, que es bastante pequeña, pues en la investigación se reveló como muy central, porque era allí donde digamos, confluían los diferentes actores y las diferentes dinámicas sociales e hidrológicas que permitían entender, por un lado, que ocurrieran inundaciones y desastres, pero por el otro lado, pues que era allí donde se evidenciaba cómo había sido ese proceso de urbanización, pues tan complejo, y se permitía ver que eh, digamos que la tesis que yo manejo es que esto que pasaba acá, esto es en, en la imagen de la izquierda, vamos acá para que se vea bien, que es una imagen de una inundación del 4 de octubre del 69 muy fuerte sobre unos barrios localizados aguas abajo de los embalses de la foto anterior. eh, Se representaban pues, ¿no? Unas tragedias causadas por el invierno, por el río. Y lo que va a develar la investigación, pues es que realmente es fruto de digamos, de la manera en que se urbaniza el río. Entonces, no es solo culpa de los pobladores, que pues en este caso eran pobladores muy pobres, representados como marginales, etcétera, sino es culpa también, por un lado, pues de los urbanizadores privados que urbanizan áreas que son proclives a inundarse, pero también por unas empresas que extraen material, ese material de gravilla en una zona que es muy sensible a la intervención y por otra, eh, por la construcción de unos embalses que se construyeron en la parte alta de la cuenca, ahorita les muestro, y que también generaron una modificación en la manera en que se comportaba el río. Pero en la representación dominante solo aparecían el río como digamos, el actor violento y las personas pobres como las víctimas, pero además unas víctimas ignorantes, ¿no? Digamos, llegaban a una zona que no se podía urbanizar, pues llegaban allí, era una visión, pues que aún hoy la tenemos, ¿no? Normalmente cuando hay un desastre por inundación está siempre esta idea de una naturaleza violenta y pues unos humanos pobres que son afectados por esa naturaleza. Y eso pues aparece, ¿no? Allí esa representación y es interesante porque en la prensa aparece un término que es el extremo sur. Entonces el extremo sur es como una zona de la ciudad que queda muy lejos, ¿no? El extremo, eh, porque había un sur cercano que ya era un poco más controlado, que apareció a comienzos del siglo, un poco más ordenado, más conocido. Entonces aparecía el extremo sur y cuando uno veía que era el extremo sur, pues era el extremo sur que se inundaba siempre, que los barrios no eran marginados, que eran representados pues, con pobreza, ¿no? Las personas eh, marginales, ¿no? Lo que aparecía en la época y con la teoría de la marginalidad. Y estaba allí. Entonces, el extremo sur, el Tunjuelo era un elemento central de ese extremo sur. Y aparecen varios, acá no voy a tenerme, pero digamos que a lo largo del periodo que estudio, de más de 2 décadas, se presentan muchas inundaciones por diferentes causas en Bogotá, pero como vamos a ver ahorita, muchas involucraban el Tunjuelo y se representaba como ese río cada vez del sur y sobre todo el extremo sur. Y con unas fotos, ¿no? Que son comunes, también las tenemos ahorita cuando llueven quienes son más afectados, pues los niños, las mujeres embarazadas, se va asociando esa inundación y finalmente, ¿no? Está el refuerzo
cómo esas inundaciones de nuevo van a afectar al extremo sur y el extremo sur está llevado, pues afecta siempre, está el río Tunjuelito que están allí y el río Tunjuelito pues siempre afecta a esas personas, ¿no? De manera ya recurrente, periódica, hay una normalización de eso, de esa representación. Entonces, efectivamente había unas cosas que el río se desbordaba y afectaba a las personas, familias pobres, pero pues lo que yo quise mostrar era por qué pasaba eso, ¿no? Era lo que pasaba. Entonces, en esta, lo que vamos a atender, ¿no? Lo que yo voy a trabajar en esa investigación es los barrios que se inundaban están ubicados en el círculo naranja, ¿no? Están ubicados en la parte más baja. Y era allí, pues, donde por la lógica misma del río, tiende a desbordarse porque es una zona más plana, porque está entrando, viene de la montaña y está entrando a una zona plana que es el altiplano. La dinámica hídrica, ahí es donde el río descarga el agua y descarga los materiales. Entonces, si tenemos una urbanización en esa zona, por esa ubicación, pues iba a ser más fácil que se inundara. Pero si a eso le agregamos, que es lo que va a pasar y lo que miramos en el estudio, unas alteraciones en la cuenca en zonas más arriba, pues vamos a tener que se está alterando el río. Entonces, en el círculo blanco está ubicada representadas donde estaban las canteras, que se extraían allí, que empiezan a extraerse desde finales de los 50, se vuelve la principal zona de abastecimiento de gravilla para Bogotá, y se van a construir, ahorita les muestro unas fotos, unas obras muy importantes para la ciudad, y los dos círculos azules, disculpen, representan dos embalses que se van a construir en el 38 y en el 50 para darle agua a Bogotá, y que también, como les contaba antes, eh, van a alterar la manera en que el Tunjuelo actúa aguas abajo. Entonces, en lo que yo muestro, no, lo que se muestra es que eh, la transformación material del río en su proceso de urbanización es mucho más compleja e involucra a más actores de los que normalmente se han visto. Pero en la representación se invisibiliza la participación, por un lado, de las empresas privadas que explotaban la gravilla y por el otro, pues del acueducto, que era el que había construido las represas. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces, yo muestro ahí que eso pasa en parte porque se está construyendo en ese momento la idea también de que Bogotá iba a ser una ciudad moderna. Estábamos en los 40 hasta los 60, está todo en boga esa idea de la construcción de la ciudad moderna, que los países latinoamericanos estaban desarrollando, de que estaban desarrollando sus industrias nacionales. Y entonces en el caso de las empresas de explotación de gravilla, pues ellas estaban asociadas con empresas de la construcción muy importantes. En este caso estábamos hablando de Central de Mezclas, que está asociada con Cemento Samper, y de otra que era Ingeniesa, que está asociada con una constructora muy importante en Bogotá. Y esas empresas pues estaban asociadas como al orgullo nacional, a la industria nacional, las que estaban construyendo el progreso nacional. Entonces, pues no era posible pensar que estos actores, estas empresas, ¿no? Estaban ayudando a volvernos modernos, a salir del atraso. No era posible pensar que estuvieran generando, ¿no? Contribuyendo a la tragedia de los más pobres. E igual pasaba con el acueducto, ¿no? El acueducto estaba llevándole agua potable a la ciudad, no podía ser posible que pues estuviese generando problemas aguas abajo a las personas. Me parece bien interesante lo que nos vas contando, Vladimir, y me gustaría resaltar algo que mencionaste, que la transformación del material del río involucra más actores, pero justamente a medida que nos ibas presentando y mostrando las fotos, los discursos van más hacia un determinado actor, que es justamente la población pobre, y lo que va demostrando tu investigación y cómo nos vas presentando hasta ahora es que esos desastres que estaban siendo comunicados por la prensa no eran tan naturales, ¿no? No eran solamente consecuencias del río, sino que también habían transformaciones como nos muestras ahora
tanto de las canteras de gravilla que existían en determinada altura como, y los embalses también, ¿no? Por el agua de Bogotá. Me parece bien interesante que vas estudiando tanto históricamente todo la transformación, pero también los actores que están detrás y que no son estigmatizados como la población pobre que vive alrededor del río Tuñuelo y justo en la zona donde se ve más afectada, ¿no? Sí, sí, esa fue pues como la idea grande, digamos, como bueno, evidenciar esas relaciones concretas. Yo seguí, traté, bueno, no fui tan juicioso, pero digamos que me inspiré un poco en la noción de alianzas de Bruno Latour, ¿no? Como para mirar eso. Es decir, yo dije, bueno, ¿cuáles son los grandes actores acá? Están las empresas, están las empresas privadas de extracción de gravilla, están los embalses con todo el tema del sistema de acueducto, están los pobladores, están los urbanizadores que urbanizan esa sección y está también el río. Entonces, digo, bueno, hay un tema, es como esos desastres efectivamente no son naturales, porque son socioecológicos, son históricos en su expresión más completa, pero en la imagen que se genera, digamos que los actores con menos alianzas son los que no pueden incidir en la representación, ¿no? Es decir, los pobladores y el río pues tenían menos alianzas en la prensa, ¿no? No era más, no es un momento en el que estamos hablando de, ¿no? de sensibilidad ecológica ni nada de eso. Y entonces el río pues ¿no? se representa como ese culpable casi que natural. Permite exculpar a los demás, ¿no? O sea, culpabilizamos al río que no tiene, digamos, quien lo defenda un poco, eh, pues es más fácil imponer esa noción y no cuestionar, digamos, esos impactos no visibles de lo que llamaría la modernización de la ciudad. Porque no, no veía en la que está acá, perdón, y bueno, pues cuando se habla de la modernización del río Tucuelo, pues aparece en la construcción de las grandes obras de infraestructura, por un lado los embalses, que eran representados como grandes obras de ingeniería, aunque en realidad son pequeños, y cómo, pues a partir de la construcción de los elementos pues, que se veían como modernos allí. Este es el edificio de Avianca, que en su momento fue el edificio más alto de Bogotá y que fue construido con materiales del río Tunjuelo, pues, ¿no? La gravilla extraída de allá, del Tunjuelo. El río también permitió la modernización de Bogotá con todo ese material que se extrajo de allí. Y hay digamos, unas relaciones materiales que se pueden rastrear, pero que no, pues no aparecían en ningún lado, ¿no? En ningún lado en la prensa. Después puedo rastrear y pues me encuentro con que sí hubo algunas, bueno, estos son algunas, no se ve tan claramente, pero fueron unas obras que construyó Cuellar Serrano Gómez, que era esta empresa de arquitectura que mencionaba ahorita, que tenía asociación con Ingeniesa, que era la otra gran empresa extractora de materiales del Tunjuelo, y que construyó varios edificios de altura, intervino varias vías con las que construyó entre los 40 y los 50. Es decir, toda la zona, todos los que están acá señalados son, ¿no? Edificios comerciales, industriales, incluso hospitales y otros construidos con lo que se llamaban los materiales modernos. Todos eran, ¿no? En hormigón, en concreto reforzado, etcétera. Eh, y pues no eran los representados como los elementos modernos. Y todos ellos pues fueron construidos con material que se trajo del Bogotá, del Tunjuelo, y por ningún lado, pues en ninguna parte aparecía esa conexión material que estaba allí. Solo, eh, pues me encontré ahí sí, quedan como esas evidencias en el archivo Bogotá, un informe técnico de un inspector de la Secretaría de Obras Públicas a propósito de un informe que hace por unas inundaciones. eh, y digamos que él evidencia, ¿no? que efectivamente la extracción de gravillas ha afectado el funcionamiento del río, ¿no? Pues, afecta, ¿por qué?
la extracción del río modificaba el río, pero sobre todo le aportaba mucho sedimento y hacía que tuviese menos capacidad de amortiguamiento en, en una parte y por lo tanto se iba aguas abajo y era más fácil inundarse donde estaban los barrios. Pero este tipo de, digamos, de explicaciones que son más técnicas, que eran de su momento, que eran contemporáneas de los desastres, no trascendieron de ahí, ¿no? Fue un reporte técnico y como tal, digamos, no influyó en la representación que dio la ciudad, en la manera en que se vio el río, en la manera en que se dieron los desastres. Nuevamente, entonces, digamos, la idea acá es que tanto las empresas de gravilla como el acueducto, pues tenían más alianzas, ¿no? Más alianzas en términos de relaciones sociales, políticas, económicas, etcétera, que permitía, pues, invisibilizar cierto tipo de relaciones de la urbanización del río. Lo cual es bien interesante, ¿no? Lo que vas mostrando, esas alianzas. Y tú mencionaste un poco el marco teórico que usaste es Bruno Latour, y a veces Bruno Latour es un poco criticado porque no se ven las relaciones de poder un poco en sus estudios. Sin embargo, a pesar de que usas, digamos, estas redes, que utiliza Bruno Latour, sí estás mostrando las relaciones de poder, y eso me parece bien interesante, que no has perdido esa mirada que existe, ¿no? Sobre que no todos tienen el mismo poder para poder, digamos, en este desequilibrio, en estas intervenciones, ¿no? Y eso me parece bien interesante de tu investigación, Vladimir. Sí, y yo creo que también por eso pues no me comprometo tanto, me parece como que metodológicamente es interesante esa idea de intentar trazar relaciones que no son solo entre elementos humanos, sino incluir los otros, pero de todos modos sí hay y esa perspectiva de, eh, digamos, como de diluir el poder, como que no me parecía no, sí, no la compartía, ¿no? Porque en este caso además se veía un poco digamos, se podía rastrear que no, pues claramente no era así, y pues no tenía como mucho, pues no compartía así esa perspectiva, pero sí me sirvió como para, ¿no? Y un poco cuestionar esa idea de, bueno, cómo le puede dar juego al río y como a los otros elementos, para contar de todos modos una historia que nos habla de, pues, cómo, eh, digamos, se construye ciudad de una manera, digamos, no compleja. El río Tunjuelo no es, cuando se urbaniza el río Tunjuelo, no es solo porque construyen los barrios que están sobre él, ¿no? También se urbaniza cuando se interviene por las canteras, cuando se interviene con las represas, que son también los otros. Pero el río Tunjuelo, digamos, participa no solo en esa parte, sino que ayuda, ¿no? Ayudó a construir a Bogotá porque de ahí se sacó gravilla y se sacó gravilla por unas particularidades geológicas que tiene ese río y se construyó el acueducto, el primer acueducto, eh, también por ciertas características hidrológicas del río que luego pues van a interactuar con el resto de la ciudad. Claro, y a mí me parece bien interesante justo esas transformaciones material de la gravilla, ¿no? Y cómo has mostrado en la fotografía cuántos edificios han sido construidos a partir de la extracción de ese material. O sea, el río Toñuelo prácticamente, el río Toñuelo, generó también otros espacios, ¿no? Dio posibilidad a esas edificaciones, y eso es algo que tal vez también no se cuenta, ¿no? No se habla sobre cómo ha sido también ese extractivismo de alguna manera. Sí, es interesante y es una línea que está pendiente, digamos que sería como eh, digamos, contar la historia y bueno, también desde la ecología política urbana, la historia de los materiales de construcción, porque permite mirar eso, ¿no? Digamos, las historias de la minería han sido contadas desde la ecología política
pues de manera más fácil porque están asociados como ¿no? A esa idea tradicional del extractivismo, porque vincula el mercado internacional con el, ¿no? Claramente, y digamos, el intercambio desigual entre países, etcétera. Pero acá estamos hablando de cómo en pocos kilómetros, ¿no? La distancia, no estamos saliendo ni siquiera en términos político-administrativos, no nos estamos moviendo, pero claramente estamos asistiendo a un proyecto, ¿no? Digamos, extractivista, en el sentido de que hay unas zonas que están proveyendo materiales y un poco esa podría ser una tesis interesante, ¿no? Digamos, hasta donde el Tunjuelo y la cuenca del Tunjuelo, ¿no? La manera en que se urbanizan eh, obedece pues como a un modelo extractivista urbano, que ahí creo que sería interesante, más porque pues finalmente nuestras ciudades necesitan construirse, ¿no? Se han construido y la manera en que se ha popularizado técnicamente y todo, pues necesitan ¿no? materiales, necesitamos gravilla, arena, arcilla, etcétera, se tienen que traer de algún lado, y ese algún lado pues siempre es un lado concreto, ¿no? Eh, Se hace en una montaña, en un llano, en un río, con unas personas que están viviendo allí, con un tipo de relaciones sociales que están allí y que tienen que cambiar cuando la ciudad, digamos, llega y pide sus recursos. Y eso es necesario, pues, verlo. Me parece bien interesante. Justo ahorita se me ocurre lo que Enrique Leff habla un poco sobre la racionalidad económica cuando vemos a la naturaleza, ¿no? Esa racionalidad que véala como un bien material que tiene un valor y que formación del río Tunjuelo podemos ver esos discursos de la naturaleza y cómo es digamos, en diferentes momentos de la historia que nos vas mostrando el río, la naturaleza en sí misma, siempre es vista como un bien material a poder hacer, por ejemplo, cómo la gravilla es extraída, cómo el río es resaltado, sí, siempre y cuando está asociada a una zona de especulación. Y si no lo está, es un río dado a espaldas a la ciudad, como también está estos discursos asociados a la pobreza y el río, digamos, destructor que nos vas mostrando. Últimamente hay una discusión grande sobre estos discursos de la naturaleza y una racionalidad ambiental que va también mencionando Enrique Leff, y cuán importantes son las investigaciones que tú, como las que estás mostrando y como la que está realizando Vladimir, para hacernos pensar un poco más, ¿no? Sobre la naturaleza, la función que cumplen y no solo romantizar, ¿verdad? Digamos, y decir, oh, el río y hay que mejorarlo, sino que entender un poco más los procesos que están detrás, pero también los actores, ¿no? Eso me parece bien interesante, la investigación que estás mostrando y cómo lo estás mostrando a través del tiempo también. Sí, 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 yo creo que el concepto ahí de esa oposición que hace Enrique Leff entre racionalidad económica y ambiental en últimas, no cuenta ese proceso de urbanización del río. O sea, de un lado está una visión que ve el río sectorizado, partido, ¿no? Lo ve por un lado como fuente de agua, por otro lado como fuente de gravilla, por otro lado como fuente de suelo para urbanizarse, pero pues desde lo ambiental el río, ¿no? Digamos, funciona como un todo, interactúa. Entonces, claro, ya los desastres deben entenderse en función de esa interacción de múltiples dinámicas que caen sobre el río, pero esa racionalidad económica tiene ¿no? como a fragmentar tanto las intervenciones como la comprensión de ellas mismas. Y en esa medida, efectivamente, una comprensión más amplia como la que ofrecería una racionalidad ecológica o ambiental, socioecológica, perdón, no ambiental, pues permitiría eso, entender cómo es que el río pues, un actor y evita efectivamente esas aproximaciones también románticas que también a veces se vuelven pues difíciles
de ejecutar. Generan también expectativas difíciles de estar, digamos, generan problemas también para los pobladores de esas partes del ambiente urbano. Vladimir, a partir de todas las explicaciones que nos has dado y presentación de tu investigación, me pongo a pensar un poco cómo es que el estudio del río Tumpuelo nos puede ayudar a pensar también otras realidades, las realidades de otros países, como por ejemplo Lima, de otras ciudades, ¿no? Lima, cuando tú empezaste tu presentación, hablaste un poco sobre el río Rímac y otros ríos urbanos. ¿Cómo nos ayudaría a pensar justamente a otras ciudades, ¿no? ¿Cómo nos ayudaría a pensar en clave regional un poco la investigación que nos estás mostrando? Pues eh, yo creo que en parte es uno entender que digamos que las ciudades pues no son solo las construcciones humanas, ¿no? Son construcciones materiales, son construcciones históricas, pero en donde intervienen pues no solo esos actores sociales, y eso implica entender bien mucho mejor los entornos en los cuales se construyen las ciudades. Entonces, como decía en un momento, si estamos hablando de ciudades andinas, pues van a tener ciertas características, los ríos también. Entonces, uno es entender esos entornos de mejor manera, eh, y creo que ahí me parece interesante el llamado que hacías, por ejemplo, como lo veía pues Enrique Leff, la noción de racionalidad ambiental, y también me acuerdo de Polanyi, Carl Polanyi, cuando habla de su análisis no, lo que llamaba como entiende la Tierra en el concepto amplio, que es todo ese entorno, ¿no? De ver pues que en la forma en que solemos ver los procesos urbanos, los solemos ver todavía muy fragmentados, ¿no? Como esas intervenciones de la renovación urbana o la construcción de infraestructura, ¿no? No se ven como esos, digamos, entramados socioecológicos que son complejos y necesariamente como son entramados socioecológicos, pues participan de esas dinámicas que suelen ser desiguales. Entonces, entender las ciudades como realidades socioecológicas no implica quitarles ¿no? una aproximación crítica, eso implica reconocer que es una mayor complejidad para abordarlas. Claro, en cada caso van a estar allí esas particularidades, pero digamos como que eh, allí hay un llamado, y me acuerdo también el trabajo del profesor y compañero Bruno Capilé para Río de Janeiro, donde también muestra cómo el agua de la que se empieza a abastecer Río cada vez demanda eh, unas áreas mayores que, ¿no? Se localizan en unos entornos particulares y genera allí unas situaciones eh, concretas, o concretas, pero que también permite trazar tendencias. Pero yo creo que esto es lo que nos permite una aproximación, digamos, de una ecología política histórica, es el darle juego a ese elemento no humano. Eh, digamos, no hay que tenerle miedo, no se trata de despolitizar la, la urbanización, sino, digamos, de enriquecerla y complejizarla. Pero yo creo que hay una línea interesante porque nuestras ciudades son súper diversas, ¿no? Una cosa es que hayan ríos, pero también uno puede mirarlos, ¿no? Con otros, muchos elementos. Hay ciudades que son mineras, otras son portuarias, ¿no? Uno podría mirarlos, son de colonias, son de avanzada, de frontera, no sé, hay una gran variedad de los procesos de urbanización que creo que vale la pena empezar a comprender mejor con esta perspectiva. También un poco, tú vas mencionando, ¿no? Las ciudades como unas realidades socioecológicas. La producción de estas ciudades, las ciudades latinoamericanas a lo largo de nuestra historia, desde la colonia, digamos, se ha entrado con una racionalidad de negar justamente la naturaleza, ¿no? De construir a pesar de la existencia de la naturaleza, es decir, como si no existiese, como una tabula rasa,
y también de desarraigar, desterritorializar esas relaciones que existe entre las personas y esa relación de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la conversación que teníamos un poco sobre las ciudades amazónicas que te estaba comentando, ahí se ve cómo se rompen, ¿no? De esas relaciones que tienen, simbólicas también con la naturaleza, cuando llega la colonia y después al transcurso del tiempo también. Y yo creo que para poder construir ciudades en el futuro o continuar con pensar en ciudad o en lo urbano, hay que también cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Hay que deconstruir, decolonizar esa forma de urbanizar y de pensar ciudad, ¿cierto? No sé qué opinas sobre eso, Vladimir. Sí, sí, pues estoy de acuerdo. Bueno, claro, digamos que eso aprendido en la historia, uno, pues las preguntas que se hace sobre la historia son preguntas que se hace desde las preocupaciones del presente, ¿no? Y claramente preguntarse por cómo ha participado el entorno urbano, cómo en los procesos de urbanizaciones, porque pues ahorita estamos pensando, pues porque tenemos unas ciudades, ¿no? Insostenibles, insustentables, desiguales, y también la idea es imaginarnos futuros, pues no solo alternativos, sino mejores. Y eso Ujú. implica ir hacia allá. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué significa eh, darle juego o tener en cuenta conscientemente el entorno en un proceso que es desigual, ¿no? Creo que ese es el reto, ¿no? De cómo cuando queremos incluirlo, lo no humano no quiere decir eh, sacarle, digamos, quitarle también lo humano, que es, ¿no? Digamos, el que a veces creo que hay un, eh, digamos, algunas críticas que se le dan a la historia ambiental van por ahí, ¿no? Una historia que le quita lo humano a la historia y no se trata de eso, ¿no? Se trata de entender mejor esos procesos sociales. Y acá, pues, entender la urbanización y los retos actuales que tenemos nosotros para entender, pues, cómo generar ciudades más, pues, más amables y menos desiguales. Claro, exactamente. Me parece bien interesante y un poco regresando ya a la parte de investigación, me gustaría preguntarte qué retos tú has tenido al momento de hacer una investigación interdisciplinaria, Vladimir, no sé, en la búsqueda de archivos. Lo digo un poco porque también nos ven personas que están haciendo investigación o están empezando una investigación y tienen ese reto, ¿no? De hacer una investigación interdisciplinaria. ¿Cuáles serían los retos y desafíos que se tiene al realizar una investigación como la hiciste? Claro, una es, digamos, cómo hacer, ¿no? Traducir diferentes lenguajes eh, de cada disciplina. Pues uno, bueno, yo pues pude hacerlo porque pues, decidí saltar entre diferentes disciplinas, pero incluso pues siempre van a quedar elementos que uno no maneja, ¿no? Las de la sociología, bueno, tantas cosas que seguramente uno pudiera haber incluido. Entonces una pues es eh, no tenerle miedo como a a buscar fuentes diversas. Claro, eso va a depender de la pregunta, pero en mi caso pues eso implicó pues aprovechar la formación previa en la geografía. Entonces, bueno, ahí eso me permitía entender buena parte de las dinámicas del río y no tenerle miedo, digamos, a ir a cierto tipo de archivos de instituciones técnicas, ¿no? Como la Corporación Autónoma Regional de Bogotá, como la Agencia Nacional de Minería, que, que tuvo muy buena información para este proceso que tengo. Pero, y lo otro, pues, es ser capaz de, digamos, reconocer que uno no pues no es capaz de entender todo y buscar esas relaciones también con otros profesionales, ¿no? Que no tiene uno que volverse, pues, geólogo, hidrólogo al tiempo que sociólogo, etcétera, no, pues ser capaz de establecer esos puentes a partir de problemáticas comunes y ¿no? De pedir explicaciones, es decir, si no entiendo algo, pues cómo puedo, y yo creo que ahorita es precisamente las redes eh, que son más temáticas que disciplinares permiten eso, es decir,
las redes sobre los temas ambientales urbanos, pues unen a personas de diferente tradición disciplinar que están allí. En mi caso, pues yo tuve, digamos, mis principales retos fueron ir como a las fuentes históricas tradicionales, ¿no? Los archivos, el Archivo Bogotá, el Archivo General de la Nación, que claro, son los lugares donde los historiadores de base, pues los conocen muy bien. Yo no venía de la historia y en mi caso entender esa forma, pues fue un reto bien interesante. Y lo otro, digamos, el otro reto grande que tuve fue como, pues poner a hablar fuentes diversas, ¿no? Porque estamos hablando de datos de extracción del río, tablas de producción de gravilla, etcétera, pero también pues datos sobre fundación de los barrios, etcétera. Y yo también alcancé a hacer, hice bastante trabajo de campo eh, y logré entrevistar pobladores, entrevistar trabajadores de las empresas de gravilla. Entonces, ese fue un reto metodológico interesante que, digamos, lo resolví tratando de tener siempre presente eh, la idea de, bueno, cómo participó el río en esto. Ese fue un reto que traté como de, digamos, me interesa, el centro es este, entonces, claro, aunque las fuentes me hablen de muchas cosas, puedo tratar de ligarla acá alrededor de tener clara la pregunta, ¿no? Claro, igual al momento de investigar y luego sobre todo de escribir, pues era fácil para mí desviarme, ¿no? Empezaba a contar otras historias, pero siempre el reto de vuelva al tema que es central acá, porque eh, pues es lo que necesitamos para responder esa pregunta que nos habíamos trazado. Entonces siempre hay un proceso de aprendizaje y que pues por ese lado pues sigo aprendiendo. Me parece muy interesante tu investigación. Realmente estoy disfrutando de escuchar todos los hallazgos que has tenido y también los desafíos que están detrás, ¿no? De toda una investigación. Eh, y me parece bien interesante también esa conversación que haces de historia ambiental, ecología política urbana. Eh, no sé si quieras cerrar con algo. Yo sé que tú has sacado, además de los artículos del Río Tunjuelo, también has publicado un libro. Tal vez nos quieras hablar un poco sobre el libro que publicaste. Oye, pues el río es, el río, perdón, el libro es el resultado esta investigación fue la investigación doctoral que terminé hace varios años y el libro salió de allí, está disponible en formato digital, se llama, por aquí lo tenía al inicio, pero digamos que sintetiza esto sobre lo que hablamos hoy. Se llama La Organización del Río Tunjuelo, Desigualdad y Cambio Ambiental en Bogotá. Eh, Fue publicado por la Universidad Industrial de Santander y está en formato digital. Si llegan a estar interesados, pues me pueden escribir, me entiendo que no es tan fácil el acceso digital, pero podemos circular por otro lado, pero la idea es que, pues es, además, pues a uno cuando saca el libro, bueno, cualquier cosa le interesa que lo lean, entonces, pues eso me parece chévere también esta oportunidad que me das y que me dan los compañeros del laboratorio, eh, porque pues finalmente es un esfuerzo colectivo de varios años que está acá y bueno, ya aprovechando que está en formato digital, se le puede dar una mayor difusión, eh, pues pensando en que puede servir para, sobre todo lo que me decías, ¿no? Pensando en suscitar de pronto que pueda servir de base o comparación a otras situaciones en otras ciudades, en otros ambientes, pues latinoamericanos. Bien interesante tu libro y bueno, sí, nosotros desde Urbes lo vamos a tratar de difundir, vamos a colocar ahí en nuestras redes sociales. Vladimir, no sé si quieras cerrar con últimas palabras, hay algo que tal vez, no sé si te he cortado parte de tu presentación. Em, No, 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 solo reiterar el agradecimiento digamos, esta invitación en particular, pero además la realización digamos, de los tres conversatorios, creo que son bastante pertinentes, relevantes y bueno, aprovechando también
El que sea digital, pues es un material que queda allí, puede servir, ¿no? Para diferentes momentos, para cursos, para introducir a diferentes públicos. Entonces, creo que es interesante porque además tiene pues una coherencia interna también en torno a los temas del ambiente urbano, que creo que son pues muy relevantes y de nuevo pues digamos, me honra hacer parte pues, del programa. No, nosotros que estamos muy agradecidos de tenerte aquí, de tener tu investigación. Realmente estoy así llena, llena de... Estaba escribiendo y escuchándote porque creo que me estoy yendo con un montón de anotaciones de lo que hemos ido conversando. Muchas gracias, Vladimir. Agradecemos a todos. No sé si hay alguna pregunta, me parece que por el chat o por el Zoom, no sé si, a ver, creo que no tenemos. Pero bueno, si hay, igual te mando y le vamos contestando a los compañeros que nos realizan las preguntas por las redes. Te agradezco una vez más por tu amable, por aceptar amablemente nuestra invitación, Vladimir. Y bueno, nos despedimos esta noche. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro último conversatorio a fin de mes. Muchas gracias. Chao, chao.